Buen día, iglesia. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes una vez más reunidos en este año 2021 o 2021 que ya empezó. Ya estamos en este año, ya estamos prácticamente entrando un poco a la segunda semana de enero. Y la verdad que este año es nuevo definitivamente. Si bien es cierto, ha habido un cambio en el calendario, del 31 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021 ha habido un cambio en el calendario, pero realmente vemos que este año se presenta aparentemente con las mismas circunstancias, las mismas situaciones que el año 2020. Vemos que realmente muchas cosas que se han experimentado en el año 2020, al parecer en este año todavía van a estar presentes. Pero los cambios que queremos ver en este año, más allá de depender de las circunstancias externas, va a depender de nosotros, sí, de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos la iglesia de Cristo. Tú eres una persona creyente, eres una persona que vive consagrada a Dios, que sigue a Jesucristo. Eres tú parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, la iglesia que está formada por todos los creyentes. Y mira, la verdad que el año 2021 aparentemente se presenta un poco amenazador, se presenta provocador, hasta desafiante. Tal como se presentó, los que han leído la Biblia, tal como se presentó Goliat ante todo el ejército de Israel, según cuenta la historia bíblica. Este hombre Goliat, de un tamaño impresionante, de una actitud bastante agresiva, violenta, amenazaba con destruir, con atacar, con de alguna manera humillar a todo un ejército. Pero hubo una gran diferencia. Hubo la diferencia que marcó un solo hombre llamado David, que frente a ese mismo Goliat que amenazaba y atemorizaba a todo un ejército, él tuvo una actitud diferente. No se dejó intimidar por esta amenaza. Y eso es, creo, algo muy importante que nosotros, los creyentes, la iglesia, no debemos permitir en este 2021. No permitir atemorizarnos, ni mucho menos intimidarnos. ¿Cuál fue la diferencia entre la actitud que tuvo David? Es que realmente lo que David tuvo es que él supo ejercer poder y autoridad que Dios le había dado. Y de eso le quiero hablar, del poder y la autoridad que Dios a usted, a mí, a su familia y a todas las personas que somos creyentes de verdad en Cristo Jesús, Dios nos ha dado un poder y una autoridad. Cuando tú descubres realmente la verdadera fuente de autoridad que se encuentra dentro de uno mismo, está inherente a ti, es entonces donde tú vas a ver que se van a abrir oportunidades para que puedas experimentar una realización total en este año 2021, a pesar de las circunstancias, a pesar de los retos nuevos que vamos a enfrentar. Y le voy a llamar retos, no le quiero llamar problemas, que le vamos a llamar retos. ¿Vamos a enfrentar nuevos retos? Claro que sí. Y yo creo que de eso se trata un poco también lo que le pone a la vida cristiana. ¿Qué sería nuestra vida cristiana si no tuviésemos las pruebas, las situaciones complicadas? Definitivamente, las pruebas nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer, nos ayudan a que podamos procesarnos nosotros y podamos ir de un nivel que estábamos a un nivel mucho mayor. Y no solo es el hecho, quiero que sepas algo, no es el hecho que sepas solamente que tienes autoridad, sino que quiero decirte que tienes el permiso de Dios para ejercer esa autoridad. Y yo creo que ha llegado el momento para que la iglesia de Cristo, en un año tan complicado, recuerde que tiene que ejercer ese poder y autoridad hoy más que nunca. La iglesia de Cristo. Cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando solamente de nuestra denominación, estoy hablando del cuerpo de Cristo a nivel mundial. Todos aquellos que forman parte de la iglesia de Cristo, por la cual Cristo un día va a venir, como a ver a su esposa, la iglesia. Estoy dirigiéndome a toda esa iglesia y decirles que es el momento
de que como iglesia, como cuerpo de Cristo, ejerzamos poder y autoridad. Y la palabra de Dios nos dice, nos prepara referente a esto. Yo quiero compartirte lo que dice un versículo muy conocido aquí. Dice la palabra en Mateo 16, del 18 al 19. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Este versículo, esta palabra, el contexto de esta palabra se da cuando Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién creen ustedes que soy yo? Y muchos dijeron: creemos que eres un profeta, creemos que eres Elías, pero en ese momento el apóstol Pedro se levanta y dice: yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y quizás este versículo ha sido muy mal interpretado por falta de conocimiento de la Biblia, ha sido muy mal interpretado por muchas personas, pensando que Jesús le estaba diciendo a Pedro que él era la iglesia. Y no, eso es imposible, porque jamás la iglesia de Cristo va a estar fundamentada sobre hombres, sobre seres humanos. Le dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, señalando una roca, edificaré mi iglesia. Pero lo más importante dice que ni siquiera, dice Jesús, la iglesia, dice, ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer a la iglesia. Y no solamente nos está diciendo: ¿saben qué? No hay ningún poder sobre ustedes, sobre la iglesia, que pueda vencerlos, sino que además no solamente nos está dando ese poder, sino que nos da autoridad, porque dice: te daré las llaves del reino de los cielos, lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. La iglesia, todo lo que la iglesia ate aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Por eso les digo que la iglesia, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, Dios nos ha dado poder y autoridad. Este poder y autoridad es el que Dios nos ha dado a todo el cuerpo de Cristo, porque sabemos que el principal objetivo que tiene el enemigo es destruir la iglesia. ¿De qué manera? Atacando o queriendo echar abajo los principios y valores que tú y yo creemos, los principios y valores que están establecidos en nuestra Constitución, que es la palabra de Dios. Esos principios y valores, el enemigo, Satanás, quiere derribarlos. Valores fundamentales que creemos, como la protección de la familia natural, el derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa, se ven amenazados por un sistema que pretende e intenta aplastar y desaparecer a la iglesia de Cristo. Ahora, esto no nos tiene por qué sorprender a nosotros, porque sabemos que en los últimos tiempos la iglesia de Cristo experimentará persecución, experimentará de alguna manera ataques, porque obviamente no es conveniente la presencia de la iglesia del cuerpo de Cristo, porque no es conveniente para los principios equivocados que hoy por hoy en el sistema están deambulando. Por lo tanto, somos una generación de creyentes muy privilegiados. Nos ha tocado a ti y a mí en este tiempo liderar la iglesia de Cristo, porque Dios nos ha llamado a que estemos en estos tiempos difíciles, siendo ejemplos, siendo motivación, siendo inspiración, siendo de ánimo para todo el pueblo de Cristo, para no desmayar, para no rendirnos, para seguir inclusive no solamente resistiendo o sobreviviendo, sino, y principalmente los de Comunidad Cristiana Agua Viva, sino que tenemos que seguir avanzando. Por eso que somos una generación de cristianos muy privilegiada, que en estos momentos donde la situación parece empeorar, son los momentos donde es el momento perfecto para poder ejercer el poder y autoridad que Dios ya nos ha dado
a través de su Hijo Jesús. Porque es cierto, estamos en últimos tiempos y obviamente acá es donde la iglesia de Cristo va a permanecer. Y sí te digo que va a permanecer, pero siempre y cuando hagamos lo siguiente. Dios me hablaba, me ponía muy fuertemente una cita bíblica hace 2 días en la noche. Y el Señor me decía, Padre, recuerda esto, 1 de Juan 2:17. Y el mundo se está acabando, y con él todos sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quiénes son los que vamos a permanecer para siempre en medio de estas circunstancias adversas? Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. El mundo se va a acabar, los malos deseos se van a acabar, pero tú y yo vamos a seguir todavía en este tiempo ejerciendo realmente lo que Dios nos ha mandado hacer. En este tiempo ejercer ese poder y esa autoridad. Mira por eso que la palabra nos dice claramente, todo va a acabarse, aún los malos deseos. Pero si la iglesia sigue haciendo la voluntad de Dios, va a permanecer para siempre. Esta es una promesa realmente muy poderosa en este tiempo. Y nos está dando a la vez, nos está dándonos la clave, como les dije hace un momento, no solo para permanecer, sino para avanzar. Y nosotros como Iglesia Agua Viva tenemos una palabra bien clara en que todos hemos asumido. Este año es un año de avance, no de retroceso, no de estacionamiento, no de estancamiento, sino de avance. La Iglesia de Cristo va a avanzar. En la historia de la Iglesia, nos hemos dado cuenta que son en los momentos de dificultad, de persecución, en los tiempos más difíciles donde la Iglesia ha experimentado los mayores crecimientos. Realmente, si usted comienza a ver cómo durante la Iglesia ha sido perseguida desde el momento en que Cristo estuvo aquí en la tierra, fue perseguida la Iglesia. En el Perú, por ejemplo, sé que la Iglesia experimentó un gran crecimiento. ¿Saben qué momentos? En los tiempos de que hubo el terrorismo. En las zonas rurales del Perú hubo un mayor decrecimiento y de establecimiento de iglesias. ¿Por qué? Porque hubo una mayor adversidad, hubo una mayor persecución. Muchos hombres de Dios, pastores, murieron en esa época en el Perú. Sin embargo, la iglesia se fortaleció mucho más. Hoy nos enfrentamos a poderes muy grandes en contra de la iglesia. Hoy nos enfrentamos a poderes que realmente se están levantándose en contra de la iglesia, porque no quieren que permanezca. ¿Y cómo se manifiesta esto? A través de ideologías que van en contra de los principios bíblicos. Pero la buena noticia es que nosotros estamos en este tiempo para ejercer ese poder y autoridad. Si tú, hermano, tu hermana y tu amigo, si te conectas por primera vez, si tú realmente decides creer en Jesucristo, decides entregar tu vida a Él, al momento que tú le entregas tu vida, puedes ejercer ese poder y autoridad en tu vida. Pero, ¿qué clase de poder es ese? Tú te preguntarás. ¿De qué poder usted me está hablando? Bueno, quiero decirte de un poder que está en la palabra de Dios y te lo voy a compartir aquí específicamente. Dice la palabra: verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, ese mismo poder es el que representa el poder que usted y yo y la iglesia tenemos. Es por la resurrección de Jesús que tenemos acceso de portar el poder y autoridad de Dios. Es más,
Su palabra dice que si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. Yo no le estaría predicando en este momento si supiese que Jesús no ha resucitado. La resurrección de Jesús demostró la derrota a Satanás. Por lo tanto, quiero que sepas que enfrentamos a un enemigo que ya lo ha derrotado Jesús. Iglesia, estamos enfrentando a un enemigo ya vencido. Si Jesús no hubiese resucitado, ¿qué sería de Jesús? Sería considerado solamente un hombre más, un filósofo, un sabio, un religioso, como quizás Buda, Mahoma, pero la diferencia de Jesús con estos hombres es que Jesús resucitó de los muertos. Y ese mismo poder que Dios ejerció para resucitar a Jesús, es ese mismo poder y autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Por eso que nosotros, sin ningún temor, podemos enfrentar un 2021 que se puede presentar como muy complicado, muy amenazador, pero Dios nos dice, tranquilos, estemos en paz, nos mantenemos orando, unidos a la vid, que es Jesús. Y cuando estás unido a la vid, tú te conviertes en una rama, pero no solamente una rama fructífera. Y en este año 2021 es donde tenemos que dar más fruto en todas las áreas de nuestra vida. Y es donde la iglesia este que nunca tiene que ser más fructífera. Y yo creo realmente que la iglesia de Cristo va a fructificar este 2021. Pero tenemos que tener la convicción, la seguridad, como dice la palabra, de que realmente tenemos ese poder. ¿Sabe qué? A Satanás no le conviene que usted sepa esto. Satanás quiere que usted piense que no tiene ese poder, que no es capaz, se siente incapaz, se siente que no se lo merece. Pero ¿sabe qué? Jesús en la cruz del Calvario, al morir en la cruz y resucitar, nos dio ese poder. Por eso que la palabra nos dice acá, en este versículo, nos dice claramente, y me encanta este versículo realmente, mira lo que dice. Tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar serpientes y escorpiones, y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Y esta es la última parte que más me gusta. Nada les hará daño. Nada les hará daño. ¿Sabe usted lo que significa nada? Nada. Nada nos hará daño. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo, les he dado a ustedes autoridad. Y tipifica al enemigo y a los demonios y a cualquier fuerza que se levante en contra nuestra como escorpiones y serpientes. Y dice autoridad sobre todo, no sobre alguna parte, sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Por eso que si tenemos esa convicción, que como iglesia tenemos ese poder y autoridad, entonces realmente podemos confiar y confirmar lo que a través de nuestros pastores principales nos han dicho, cuál es la palabra, cuál es el rostro de este año, que vamos a avanzar. El avanzar es un hecho. Y a través del capítulo 8 de Romanos, hemos aprendido que tenemos que creer, y no solamente creer, sino confesar 8 promesas que Dios nos ha dado para este 2021. Sabiendo que vamos a ejercer desde ya ese poder y autoridad, podemos confesar estas 8 promesas que Dios nos ha dado para este año 2021. Y quiero recordártelas, iglesia, para que todos los días las podamos hablar, porque están basadas en la palabra. Número 1, la gracia de Dios es mayor que la culpa del pasado. Número 2, la victoria del futuro es mayor que la prueba del presente. Número 3, el Espíritu Santo es mayor que mis debilidades. Número 4, la oración del cielo es mayor que mi preocupación en la tierra. Número 5, el poder de Dios es mayor que el de mis enemigos.
Número 6, la provisión de Dios es mayor que mi necesidad. Número 7, el propósito de Dios es mayor que mis circunstancias. Y número 8, el amor de Dios es mayor que cualquier otra cosa. Usted puede creer que al declarar estas palabras basadas en Romanos capítulo 8, podemos estar tranquilos que Dios va a tomar control de este año 2021. La iglesia va a seguir avanzando y nosotros, como iglesia de aquí del norte, no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir orando, vamos a seguir sirviendo, vamos a seguir sembrando, vamos a seguir trabajando, no nos vamos a detener y por último que cuando venga Cristo nos encuentre trabajando en su obra. Así que iglesia, yo te animo a que tú a partir de hoy ejerzas ese poder y autoridad que Dios nos ha dado en la cruz del Calvario. Y si usted, amigo, amiga, se conecta por primera vez, si usted es una persona que no se considera una persona creyente, una persona de iglesia, pero está acá, es presente, escuchándonos, yo le digo una cosa, usted también puede ejercer ese poder y autoridad. Y puede vencer muchos obstáculos en esta vida, pero es muy importante empezar con algo. Pidiéndole perdón a Dios por nuestras faltas. Entregándole a Jesús nuestro corazón, nuestra vida. Usted siempre hizo que su vida sea guiada por sus propias decisiones. Es el momento de decirle, Jesús, hoy quiero que tú guíes mi vida. Hoy quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Dígale usted y repita conmigo, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Conviértete, Jesús, en mi Señor, en mi Salvador. Señor, yo quiero estar en tus caminos y quiero a partir de ahora no ejercer un poder humano, una autoridad humana, sino quiero ejercer un poder y autoridad que venga de ti. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que me des ese poder y esa autoridad al aceptar y reconocer la muerte y resurrección de Jesucristo. Gracias, Jesús, por entrar en mi corazón. Amén. Si usted esta oración se la hizo de todo corazón a Dios para que Jesús entre en su corazón, usted desde este momento puede ejercer el poder y autoridad que Jesús nos ha dado hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Por lo tanto, iglesia, vamos a seguir adelante. Este 2021 vamos a avanzar. 2021 es el año del avance y yo creo y declaro que toda la iglesia del norte del Perú, las misiones de toda la región Piura, Sullana, Talara, Paita y todas las provincias de acá de Piura, vamos a ejercer poder y autoridad extendiendo el reino de Dios a cada lugar que se nos presente. Y yo creo que tú a partir de ahora que me estás escuchando vas a ejercer ese poder y autoridad y vas a ser luz y sal en medio de las tinieblas. Iglesia, así que mantengámonos expectantes, mantengámonos realmente con fe y con ánimo que este 2021 Cristo Jesús va a estar una vez más con nosotros. Que Dios me los bendiga. Empezamos una nueva serie de prédicas con nuestro pastor Sergio llamada Hábitos. No te la pierdas. Así que Dios te bendiga. Que tengan un lindo domingo. Bendiciones.